Su fotografía de cuando era pequeño se mandó al espacio exterior porque la gente le adoraba. Su cerebro ha sido objeto de estudio. Su cuerpo ha sido conservado para que millones de personas guarden cola para verlo con sus propios ojos. Es Vladimir Lenin, uno de los líderes más influyentes y controvertidos del siglo XX. Su subida al poder durante la Revolución Rusa era una mezcla de noble idealismo y extrema inflexibilidad. Vladimir Lenin, a continuación en Canal de Historia. Solo. Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografías. En 1917, Vladimir Ulyanov vio cómo detenían y ejecutaban a su hermano por intentar un atentado contra el zar. Este hecho llevaría al joven Vladimir a poner en marcha sus planes para derrocar al gobierno. Planes que concibió con gran paciencia y esmero. Durante años estudió las técnicas para agitar, sublevar e incitar a las masas. Cuando finalmente llegó el momento idóneo, se puso al frente de una revolución que hizo tambalear a Rusia y al mundo entero. De esa revolución surgiría el primer gobierno comunista del mundo. Hoy en Biografías, la historia de Vladimir Ulyanov, conocido mundialmente con el nombre de Lenin. Su fotografía de niño fue lanzada al espacio exterior porque la gente le adoraba. Su cerebro ha sido objeto de estudio para averiguar qué fue lo que le hizo convertirse en un genio. Su cuerpo ha sido conservado para que cada año millones de personas guarden cola para verlo con sus propios ojos. Es Vladimir Lenin, uno de los líderes más influyentes y controvertidos del siglo XX, conocido como el más humano de toda la humanidad. Le llamábamos el abuelo Lenin, un hombre bueno que se preocupaba por la gente. Ese era el mensaje con el que nos bombardeaban constantemente. Se le ha llamado traidor, embaucador, insensible y loco. La mayoría de sus compañeros bolcheviques pensaban que estaba loco. Su subida al poder durante la Revolución Rusa era una mezcla de noble idealismo y extrema inflexibilidad. Le encantaba escuchar a Beethoven, aunque sabía que no podía permitírselo, porque eso le hacía sentirse débil. Con la desaparición del comunismo en Rusia, se ha podido conocer la imagen real de Lenin. Recientemente se han publicado unos archivos secretos del gobierno en los que aparece como un filósofo fanático que podría no haber aportado nada a la historia, pero al que una serie de circunstancias, decisiones y acontecimientos extraordinarios le convirtieron en una de las figuras más importantes del siglo pasado. Líderes del Este, Vladimir Lenin. Enero de 1924. Muere Lenin y más de medio millón de ciudadanos rusos guardan cola bajo el intenso frío para rendirle homenaje. A partir de ese día se utiliza la memoria de Lenin para servir al Estado. Su estatua aparece en todas las plazas soviéticas. Su fotografía en todas las escuelas. Los bolcheviques, como cualquier régimen revolucionario nuevo, necesitaban legitimidad, necesitaban un mito. Lenin, el gran fundador, se convertiría en parte importante de ese mito. Más tarde, en 1991, el gobierno comunista se derrumbó y la divinización se convirtió en denigración. Uno a uno se fueron retirando todos los iconos del padre del comunismo. Pero Lenin no desapareció. A pesar de que se ha eliminado su fotografía de las escuelas y de las fábricas, su cuerpo embalsamado permanece expuesto, y son muchos los rusos que desean que siga así. ¿Quién es este hombre que ha seguido influyendo en una nación 4 generaciones después de su muerte? Vladimir Ilyich Ulyanov, el tercero de 6 hermanos, nació el 10 de abril de 1870 en esta casa de Simbirsk, una ciudad de provincias en el centro de Rusia, a orillas del Volga. Su padre, Ilya Nikolievich Ulyanov, inspector de educación, aspiraba al título de noble. Su madre, María Alexandrovna, era hermana de un prestigioso doctor alemán. Lenin creció en una familia acomodada, pero no rica.
Es una especie de rompecabezas histórico, el proceso por el cual Lenin llegó a ser Lenin. Resulta sorprendente que Lenin no procediera de una familia con problemas, que pudiera dar lugar a un radical inflexible como él. Al contrario, era una familia muy afectuosa, muy unida. Se conservan pocas fotografías de Lenin niño. A diferencia de lo que sucedió en su vida real, las fotos han sido minuciosamente retocadas por fanáticos creadores de mitos. Esta seguramente para subrayar que era un niño inteligente. Su hermana lo describió como un niño vivaracho y alegre a quien le gustaba correr y hacer ruido. También le gustaba tomar el pelo y gastar bromas a los otros niños. Ya sabe, uno de esos niños mandones. Era un niño muy camorrista, mandón, egocéntrico, competente e inteligente. Los pintores soviéticos han plasmado toda la vida de Lenin. En Rusia, cualquier estudiante sabe que Lenin aprendió francés y alemán en casa gracias a su madre. De su padre, severo y distante, heredó la pasión por el ajedrez, al cual jugaba constantemente, llegando incluso a ganar a varios adversarios a la vez. Lenin era un polemista dinámico a quien le apasionaba leer a los clásicos. Su hermano mayor, Alexander, era tímido, educado e introvertido. Le apasionaba la ciencia y en casa realizaba experimentos químicos. Alexander se graduó con honores en el instituto y se marchó a San Petersburgo para estudiar ciencias. En una ciudad pequeña como Simbirsk no había futuro para un futuro científico. Era una ciudad aburrida, sucia, atrasada, un lugar de clara distinción entre ricos y pobres. Y no solo a nivel económico, sino a nivel educativo. Lenin nació en el seno de una familia que pertenecía a la clase culta. Y para un miembro de la clase culta en una ciudad como esta, el principal objetivo era marcharse. Simbirsk era una de las muchas ciudades de provincias que poblaban la campiña rusa a finales del siglo XIX, víctima, al igual que ellas, de los males que azotaban a Rusia. El 80% de la población eran campesinos que habían dejado de ser siervos recientemente, si bien sus vidas apenas habían cambiado. Seguían sin obtener grandes frutos de una tierra implacable y estaban endeudados con los poderosos terratenientes. Algunos habían emigrado a las ciudades en busca de una vida mejor en las fábricas de Moscú y San Petersburgo. Pero las fábricas rusas eran escasas e inoperantes. Los salarios eran mínimos y las condiciones peores. Rápidamente se convirtieron en focos de malestar, de descontento. Y por encima de todo esto, el zar, el último monarca absoluto que quedaba en el mundo occidental, celebraba los 300 años de reinado de su familia y reprimía cualquier atisbo de reforma democrática. Creo que se podría definir a la sociedad y la política rusas de finales del siglo XIX como una olla a presión. Tenían un zar y un gobierno imperialista que hacían todo lo posible para impedir cualquier tipo de reforma, por impedir cualquier tipo de participación política a cualquier nivel. No había manera alguna de convertirse en político, de ser parte del sistema. Todo ello fue lo que en gran parte empujó a muchos miembros de la clase culta a entrar en la política extremista. San Petersburgo era el centro del movimiento revolucionario y fue aquí donde tuvo lugar un hecho que cambiaría la vida de Lenin. Su hermano mayor, Alexander, se unió a un grupo terrorista estudiantil de la universidad. En su último año le arrestaron al encontrársele una bomba que él mismo había fabricado, escondida dentro de una enciclopedia médica. Una bomba destinada al zar. Durante el juicio, Alexander no pidió ningún tipo de clemencia. Al contrario, declaró abiertamente: después de estudiar las ciencias sociales y económicas, me he dado cuenta de que un cambio en el sistema social no solo es posible, sino inevitable. Alexander fue colgado junto con otros 4 conspiradores. Tenía 21 años.
Los biógrafos soviéticos dicen que Lenin puso la mano en el hombro de su madre y dijo: nosotros emprenderemos otro camino, queriendo decir que al morir Alexander Lenin se había dado cuenta de que se convertiría en un revolucionario marxista, no en un terrorista. Creo que eso es una tontería. Es posible que dijera esas palabras, pero solo para tranquilizar a su madre de que no iba a emprender un camino en el que le acabaran matando a los 21 años. No creo que entonces le interesara especialmente la revolución. La muerte de Alexander fue el segundo golpe para los Ulianov en menos de un año. El verano anterior, el padre de Lenin sufrió una parálisis y murió a los 43 años. Lenin vio cómo su mundo se derrumbaba. Con 17 años se había convertido en el cabeza de una familia destrozada y como hermano de un asesino convicto, la policía del zar le vigilaría de cerca. En 1887, Vladimir se graduó en el instituto. Fue el primero de la clase, recibiendo por ello una condecoración y los elogios de sus profesores. Pensó que estaba preparado para ser abogado y se matriculó en la Universidad de Derecho de Kuzón, donde no permanecería mucho tiempo. 2 meses después de comenzar el primer semestre, Lenin participó en una manifestación para protestar por algunos reglamentos de la universidad. Era un hecho trivial, pero como hermano de un terrorista, Lenin era sometido a una estrecha vigilancia. Inmediatamente fue expulsado de la universidad con carácter indefinido. El mismo sistema represivo que había ejecutado a su hermano mayor había excluido a Lenin. Empezó a estudiar por su cuenta las obras que habían influido en su hermano: Marx y Engels, Plekhanov y un novelista ruso extremista llamado Chernyshevsky, que defendía la revolución violenta. El libro de Chernyshevsky, Lo que hay que hacer, influyó en Lenin más que las obras de Marx. De él dijo Lenin: me ha impresionado. La idea del libro era que los jóvenes que se han comprometido a ayudar a Rusia debían mejorarse a sí mismos y hacerse más fuertes si querían encargarse del futuro del país. Ya que una de las cosas que desmoralizaba a los revolucionarios era que no parecía haber nadie en quien poder confiar. Así pues, la idea era que si no se podía confiar en los campesinos y no se podía confiar en la clase trabajadora, ¿en quién se podía confiar? En los revolucionarios. Lenin se unió a un grupo clandestino marxista. En aquel periodo el hambre azotó la región próxima a su casa, provocando la muerte de más de 300.000 personas. Lenin se negó a ofrecer ningún tipo de ayuda a las víctimas. Su idea era que cuanto peor fueran las cosas, mucho mejor. Pensaba que si se empezaba ahora a ayudar a la gente, se contenía la rabia popular que debía llevar a la revolución. La revolución que deseaba Lenin era la que había predicho Karl Marx. No obstante, las ideas de Marx planteaban un problema teórico a los revolucionarios rusos. Marx pensaba que la revolución se produciría en una nación desarrollada como Alemania o Inglaterra, cuando las clases trabajadoras oprimidas se alzaran contra el capitalismo explotador. Rechazaba especialmente Rusia como escenario de una revolución al estar tan poco desarrollada. Lenin solucionó este problema teórico reinterpretando a Marx, proponiendo la creación de un grupo elitista revolucionario que guiaría a los campesinos. Se trataba de una idea antimarxista, pero pronto fue acogida por los extremistas rusos. Lenin fue un auténtico impulsor de la revolución. ¿Por qué un marxista tendría tanto interés en actuar deliberadamente y provocar la revolución? Para mí es algo ilógico, es psicológico. De hecho, un revolucionario no es revolucionario por sus ideas, es revolucionario por sus instintos. Y la teoría surge como una justificación después de los hechos. Lenin se unió a Julius Martov y a otros socialistas de San Petersburgo y crearon un grupo clandestino que difundía sus ideales entre los obreros. En las fábricas distribuían panfletos y por la noche se reunían con los trabajadores para oír sus reivindicaciones.
En una de estas reuniones, Lenin conocería a su futura prometida, una maestra comprometida y extremista llamada Nedjida Kufskaya. En las fotografías que se conservan de ella, está con un aspecto sencillo, en absoluto desagradable, pero sí serio, anodino en cierto modo. No había ninguna ternura en lo que Lenin escribía sobre ella. Parece que se entendieron perfectamente. Ella le quiso mucho y le ayudó en todos los sentidos. Entre el amor y la propaganda, los socialistas de Lenin bajaron la guardia y admitieron en su círculo a un confidente de la policía. El grupo fue detenido y Lenin, de 26 años de edad, encarcelado. Para un noble como Lenin, la prisión en tiempos del zar no estaba mal. Tenía visitas regularmente y podía recibir comida, libros y ropas. De hecho, Lenin continuó escribiendo sus folletos revolucionarios en la cárcel. Krupskaya le visitaba frecuentemente, haciéndole llegar clandestinamente mensajes del exterior que escondía en las cubiertas de los libros o escribía con tinta invisible. Al finalizar su condena de 14 meses, Lenin fue condenado a 3 años más de exilio en Siberia. De nuevo, no se trataba de un castigo severo. Lenin podía cazar, pescar y seguir escribiendo sus opúsculos revolucionarios, todo ello respaldado por una pensión del gobierno. Krupskaya fue detenida un año más tarde y le permitieron reunirse con él con la condición de que se casaran. Acompañada de su madre, los tres se instalaron en una casa alquilada. Aquí Lenin perfiló su teoría sobre la revolución. Lenin estaba convencido de que para que se desencadenara la revolución en Rusia, se debía contar con un líder, una organización, con propaganda, todo ello preparado minuciosamente desde el principio. Los artículos revolucionarios de Lenin se publicaron bajo diversos seudónimos. Al principio firmaba como V.U. de Vladimir Ulyanov. Un año después firmaba como K. Toulon, nombre tomado de la ciudad de Toulon. En 1898 era V.I. Ilyin. Al año siguiente era Petrov. No sería hasta 1901 cuando firmó con su nombre, Lenin, para algunos tomado de un río de Siberia, el Leana. Otros sugieren que procede de su segundo nombre, Ilich. Al finalizar sus 3 años de exilio, Lenin, de 29 años, estaba ansioso por organizar su grupo elitista revolucionario. Abandonó Rusia, donde se le vigilaría estrechamente, y se trasladó a Múnich, sede de los socialistas alemanes. Allí publicó su primer escrito clandestino, llamado Ixpa, el espía, el cual fue difundido clandestinamente en Rusia por los seguidores de Lenin, sobre todo por un joven de Georgia llamado Stalin. Todos los artículos de Lenin contenían ataques altisonantes contra cualquiera que se opusiera a él, sobre todo sus compañeros socialistas. Les llamaba aduladores, quejicas de la burguesía, por ejemplo, o les llamaba lacayos, perritos falderos y cosas así. Y todo por pequeñas diferencias ideológicas que podía tener con ellos. Para Lenin había 2 clases de personas, los camaradas y los enemigos. En 1903, los socialistas rusos celebraron un congreso en Bruselas, durante el cual Lenin lanzó duros ataques y consiguió que un grupo de socialistas abandonara la reunión. Seguidamente se hizo con el control del Congreso y bautizó a su partido con el nombre de bolchevique, que quiere decir la mayoría. Al resto les llamó menchevique, la minoría. Esta fue la única vez que sus seguidores extremistas fueron mayoría, si bien el nombre permaneció. Podía ser cruel e implacable con la gente. Por ejemplo, decía, bien, esta es la opinión del camarada A. Solo hay 2 posibilidades. O el camarada A es un imbécil o es un enemigo. Y puesto que sabemos que no es ningún imbécil, entonces es un enemigo. Y así destruía por completo a la gente. Los enfrentamientos adquirieron tal magnitud que la salud de Lenin se vio afectada. Así, en 1904 abandonó por completo sus ideas revolucionarias y se retiró a los Alpes suizos con Krupskaya. En Rusia las condiciones para una revolución estaban germinando y en enero de 1905 una manifestación pacífica desencadenó los acontecimientos. Girbe Gabon,
Encabezaba un grupo de trabajadores que se manifestaban por las calles de San Petersburgo por una mejora de las condiciones laborales y una jornada laboral de 8 horas. Los manifestantes estaban cantando Dios salve al zar cuando, sin previo aviso, la guardia del zar abrió fuego contra ellos. Cientos, según algunos miles de personas murieron en la calle. La jornada recibiría el nombre de Lunes Sangriento. Los trabajadores protagonizaron meses de huelgas y reivindicaciones, lo cual produjo la paralización del país. Lenin regresó a Rusia e intentó que las protestas se volvieran contra el gobierno. Publicó unos folletos en los que incitaba a usar la violencia contra las autoridades, dando información detallada sobre cómo matar a agentes de policía. Métodos sobre cómo echarles ácidos desde los tejados, explicados con todo lujo de detalles. Cosas impensables en Trotsky o Rosa Luxemburg, auténticos líderes revolucionarios. Lenin disfrutaba ofreciendo detalles sobre cómo matar a la gente. Resulta chocante leer estas cosas. Resulta bastante deprimente. Los esfuerzos de Lenin tuvieron poca aceptación, mientras que las manifestaciones sí obtuvieron resultados. Obligaron al zar a anunciar reformas liberales, entre ellas la creación de un consejo consultivo representativo llamado la Duma. Las reformas calmaron los ánimos de muchos y debilitaron el fervor revolucionario. Muchos de los bolcheviques de Lenin fueron detenidos y enviados a Siberia. A sus 37 años, Lenin volvía a huir de Rusia para escapar de la guardia del zar, dirigiéndose a Estocolmo, Londres y finalmente a Zúrich. La gente decía, Lenin está exiliado en Suiza. ¿Qué tiene de malo Suiza? Lenin en Suiza vivía en desvanes, vivía en tugurios. Y lo mismo sucedía con el resto de bolcheviques que estaban en Londres, París o Nueva York por ese motivo. Eran personas que vivían discriminadas. Lenin y Krupskaya no tuvieron hijos. Desde el día que se conocieron les unió la pasión por la revolución. Sin embargo, Lenin tuvo un lado romántico que se mantuvo oculto al pueblo ruso. En París, a los 40 años, Lenin se enamoró de una hermosa mujer extremista llena de vida llamada Inesa Armand. Existen letras que muestran, que prueban a todas luces, que mantuvo una relación amorosa con Inés Armand. Personalmente tengo la impresión de que difícilmente conseguía pensar en otra cosa que no fuera en política. La historia que cuenta un compañero, un camarada de su época de Suiza, así lo confirma. Subieron a la cima de una montaña desde la que se divisaba una vista estupenda y viendo que Lenin miraba a su alrededor dijo, me pregunto qué es lo que piensa de esta maravillosa vista. A lo que Lenin se giró y dijo, ¿qué sandeces dicen los bolcheviques? Estaba pensando en política. Tal era la dedicación de Lenin a la revolución que abandonó gran parte de sus aficiones y pasatiempos. Le encantaba escuchar a Beethoven, aunque sabía que no podía permitírselo porque eso le hacía sentirse débil. Hay una frase maravillosa cuando dice, no puedo escucharlo, me entran ganas de decirle a la gente cosas agradables y felicitarles. Al tiempo que Lenin se volvía más insensible hacia la revolución, se volvía más implacable en la búsqueda de fondos que subvencionaran a su partido bolchevique. No le importaba de dónde conseguía el dinero. Recibió mucho dinero de los ricos de la extrema izquierda e hizo cosas como, por ejemplo, casar a bolcheviques con ricas herederas. De esa forma obtuvo el dinero. Además, atracó bancos, lo cual fue criticado no solo por los mencheviques, sino por la mayoría de los bolcheviques. En 1914, la violenta estrategia de Lenin le había apartado de casi todos los socialistas rusos. A sus 44 años contaba solo con unos pocos seguidores, y Rusia se había olvidado prácticamente de él. En 1914, mientras Lenin y los bolcheviques robaban bancos y gestaban la revolución, apareció en la frontera oriental de Rusia un enemigo más inmediato. Alemania se había aliado con Austria y había declarado la guerra a Francia. Rusia rápidamente se alistó en la guerra como aliado de Francia. Había empezado la Primera Guerra Mundial. Para Lenin, la guerra era un excelente motivo de revolución y escribió ensayos en los que invitaba a los soldados de todas las naciones a rebelarse.
Pretendía que volvieran sus armas hacia los oficiales. Intentaba convertir la guerra en un conflicto de clases y estaba convencido de que era motivo para ello. Por primera vez, millones de pobres tenían armas. Sin embargo, al principio de la guerra nadie en Rusia escuchaba a Lenin. Al contrario, el país no dudó en participar activamente en la guerra, sobre todo el zar. En un gesto de nacionalismo, cambió el nombre de la capital, San Petersburgo, por el de Petrogrado, mucho más ruso, y condujo a la nación al campo de batalla. Para el ejército ruso escasamente equipado, la guerra resultó un desastre. Perdieron casi todas las batallas. Millones de soldados murieron de tifus. Y otros tantos desertaron. En las ciudades el sufrimiento continuaba. La inflación había acabado con los ahorros de la gente y la escasez de comida obligaba a mujeres hambrientas a guardar largas colas en busca de un trozo de pan. La ira de Rusia saltó a las calles de San Petersburgo el 23 de febrero de 1917. Multitud de personas armadas con pistolas procedentes de arsenales del gobierno se echaron a la calle. Los soldados se negaron a disparar contra ellos. Algunos incluso dispararon contra sus propios oficiales y se unieron a la multitud. La muchedumbre entró en las cárceles y liberó a los presos. La capital era un caos. Una semana después, el zar abdicaba y toda Rusia lo celebraba. Lenin supo de la revolución por un periódico suizo. Las cosas por las que había luchado, por las que se había preparado y con las que había soñado, se estaban produciendo en la capital de su país, y él no estaba allí para dirigirlas. Le alegró saber que el gobierno del zar había sido derrocado. No obstante, le aterrorizaba la idea de que todo estuviera sucediendo sin él, ya que Lenin desconfiaba de la espontaneidad. No quería que la revolución prosiguiera de un modo espontáneo. Quería que alguien la dirigiera y naturalmente creía que la persona indicada para hacerlo era él. Al tiempo que trabajadores y soldados celebraban su victoria, se empezaban a crear dos grupos que lucharían por el poder: el gobierno provisional y el Partido Soviético de los Trabajadores. El gobierno provisional era el enemigo de Lenin. Este grupo moderado, formado por jefes de la Duma, estaba dirigido por un prestigioso orador, Alexander Karinsky. Parecía un gigante de la revolución. Lenin solía llamarlo charlatán Karinsky. Y es cierto que su principal virtud era la oratoria. Lenin evitó mantener duelos dialécticos con Karinsky, ya que como orador, Karinsky no tenía rival. Lenin apoyaba a los otros aspirantes al poder, los soviéticos, los cuales representaban a trabajadores, soldados y campesinos elegidos por los sindicatos. Desde Suiza, Lenin envió a los bolcheviques de Petrogrado un mordaz telegrama en el que decía: «Nuestra táctica, total desconfianza, no apoyo al nuevo gobierno, sospechamos especialmente de Karinsky». Al ejército alemán, el hecho de permitir a Lenin que regresara a Rusia para avivar el conflicto podía servirle para vencer a Rusia en la guerra. Pusieron un tren para Lenin y sus seguidores que, pasando por Alemania, les condujo hasta Rusia. El tren llegó a Petrogrado un mes antes de la primera revuelta. La llegada de Lenin a Rusia, a la famosa estación Finlandia, en abril de 1917, parecía digno de una película, de una comedia más bien. Los bolcheviques, de nuevo en la capital y dirigidos en aquella época por Stalin y Molotov, creían ciegamente en el triunfo de la revolución. El zar había sido derrocado. La gente estaba contenta. Lenin bajó del tren de muy mal humor. Inmediatamente empezó a atacar y a criticar a quienes habían venido a recibirle, y después se subió a una plataforma y empezó a gritar a todo el mundo que la revolución no había hecho más que comenzar. La llegada de Lenin a la estación de Finlandia encierra gran parte de mito y leyenda, ya que muchos de los acontecimientos atribuidos a este momento en realidad se produjeron en otro sitio. Por ejemplo, en la película de Sergei Eisenstein, Octubre de 1927, aparece Lenin dirigiéndose a una multitud entregada de soldados y campesinos que se muestran preparados para emprender la revolución. En realidad fueron pocos los que creyeron que la revolución de Lenin era una buena idea.
Su plan, conocido con el nombre de Tesis de Abril, era tan extremista que los editores del periódico bolchevique Pravda se negaron a publicarlo. Temían que aquel grito de «abajo la guerra, abajo el gobierno provisional, hagamos otra revolución» fuera interpretado como señal de ayuda y consuelo al enemigo alemán. En definitiva, temían publicar estas ideas en nombre del partido por miedo a una posible revuelta. Mientras Lenin se enfrentaba a su partido, el gobierno provisional proseguía la guerra con Alemania, enviando al frente a tropas agotadas. Pero en Austria se libró una batalla cuyos desastrosos resultados acabaron con toda pretensión de victoria. Los soldados desertaron por miles y la disciplina militar se vino abajo. En julio, la guarnición militar de Petrogrado fue llamada al frente y se negó a ir. Mientras, cientos de soldados armados, instigados por la retórica de los bolcheviques, se echaron a la calle rompiendo ventanas, saqueando y asesinando. La reacción del gobierno fue brillante. Anunció a los manifestantes que Lenin era un espía alemán enviado a Rusia para acabar con el gobierno. Esto sembró la confusión entre los manifestantes, que finalmente fueron dispersados por una ametralladora que disparaba a la multitud desde un tejado cercano. La manifestación fue un fracaso para Lenin y para los bolcheviques. Lenin no era ningún espía alemán, ni tampoco ningún agente, con todo lo que ello implica. Existía simplemente una convergencia temporal de intereses, podríamos decir, en la que cada uno intentaba aprovecharse del otro. Los alemanes apoyaban cualquier elemento que debilitara la capacidad armamentística de Rusia, y Lenin estaba dispuesto a ofrecer su apoyo a cualquier fuente moralmente inaceptable que impulsara sus fines revolucionarios. Al día siguiente se emitió una orden de arresto contra todos los líderes bolcheviques, acusándoles de alta traición. Lenin se afeitó su característica barba, se puso un peluquín y huyó de Petrogrado rumbo a Finlandia. A sus 47 años y poco seguro de que algún día regresaría a Rusia, se escondió en una granja finlandesa, donde se dedicó a escribir y a esperar. En agosto de 1917, Vladimir Lenin estaba en el peor momento de su carrera política, escondido en Finlandia, disfrazado de granjero. Pero en Rusia, pronto las cosas empezaron a volverse a su favor. El general Kornilov, uno de los más respetados en Rusia, amenazaba con marchar sobre Petrogrado y apoderarse del gobierno a la fuerza. Ante la necesidad urgente de aliados, Alexander Karinsky pidió ayuda a los bolcheviques. Escarceló a sus líderes y distribuyó entre los trabajadores de Petrogrado 40.000 rifles, con el fin de defender la capital de un posible ataque de Kornilov. El ataque no llegó a materializarse y los seguidores de Lenin se encontraron fuera de la cárcel y armados. El gobierno de Karinsky se había quedado sin apoyo militar. Desde su refugio, Lenin solicitó que el gobierno entregara las armas en nombre del Soviet de Petrogrado. Los bolcheviques se disponían a alzarse con el poder sin usar las armas, ya que el Soviet de Petrogrado era más poderoso y el gobierno provisional se derrumbaba. Lenin no podía permitir que esto sucediera. Dijo, esto es lo que deberíamos hacer según el constitucionalismo. La historia no nos perdonará si no actuamos ahora y nos hacemos con el poder a la fuerza. Quería obtenerlo a la fuerza y obligar a todo aquel que no lo aceptara a ser su enemigo. La tarde del 24 de octubre, Lenin se enrolló una venda alrededor de la cabeza como si le hubieran extraído una muela y a hurtadillas atravesó Petrogrado hasta llegar al cuartel general de los bolcheviques. Esa noche se hizo con el mando de la Guardia Roja bolchevique. Les ordenó que salieran y que ocuparan los puntos estratégicos de Petrogrado, simplemente reemplazando a los guardias que estaban en sus puestos. No hubo disparos. Solo les quedaba apresar a los líderes del gobierno provisional que se habían atrincherado en el Palacio de Invierno. Las películas nos muestran que se produjo un tiroteo y un toque de corneta, y a gente corriendo por la nieve que, poniendo sus vidas en peligro, asaltan el palacio y acaban con el antiguo régimen. En realidad no ocurrió así.
El asalto al Palacio de Invierno, asalto entre comillas, duró bastante tiempo, horas, durante las cuales miembros de la Guardia Roja rompían ventanas e intentaban arrastrarse hacia el interior. Fue un proceso muy largo y lento, seguramente regado por una importante cantidad de vino, ya que San Petersburgo tenía algunas de las bodegas de vino más importantes de Europa. Al final, la Guardia Roja encontró a los miembros del gobierno provisional, los detuvo y los encarceló. Así pues, uno de los cambios políticos más importantes de la historia contemporánea se produjo sin apenas derramamiento de sangre. Una vez en el poder y ante la sorpresa de todos, Lenin se apresuró a abolir los logros democráticos conseguidos tras la Revolución de Febrero. Disolvió la Asamblea Constituyente elegida democráticamente, mandó cerrar los periódicos de la oposición y prohibió todos los partidos políticos a excepción de los bolcheviques, a quienes dio el nombre de Partido Comunista. También retiró a Rusia de la guerra, para lo cual concedió a los alemanes una cuarta parte del territorio ruso, lo que le valió una gran popularidad entre los soldados y los trabajadores. Pero la paz con los alemanes no le trajo a Lenin la paz en su país. Unidades del ejército fieles al zar, llamadas Ejército Blanco, se alzaron en guerra civil contra los comunistas. Lenin trasladó el gobierno a Moscú y él mismo se encerró en el Kremlin. Desde su santuario, con su cartel de prohibido fumar, emitió unos decretos en los que incitaba a practicar la violencia por toda Rusia, invitando a los campesinos a matar a sus terratenientes y a los trabajadores a matar a los capitalistas. Quería introducir el terror desde el principio, de modo que la gente no se atreviera a rebelarse o a salirse de las directrices que él había marcado. Pero para nosotros en ese momento, Lenin parecía le llamábamos abuelo Lenin, un hombre bueno que se preocupaba por la gente. Ese era el mensaje con el que nos bombardeaban constantemente. El asesinato de civiles durante el Terror Rojo incluía también al más célebre de los ciudadanos, a Nicolás Romanov, el zar. Temiendo que pudiera convertirse en un símbolo para el Ejército Blanco, Lenin ordenó ejecutar a Nicolás y a su familia. Pronto, la violencia que se había iniciado en el Kremlin alcanzó al propio Lenin. Mientras salía de una fábrica de Moscú, recibió 2 disparos a quemarropa. Su agresora fue Fania Koveman, una socialista revolucionaria para quien Lenin había traicionado la revolución al disolver la Asamblea Constituyente. Fue ejecutada 5 días después. Al día siguiente del intento de asesinato fueron ejecutados 512 enemigos del Estado, en señal de represalia. El terror se convirtió en una herramienta política. No ya para la revolución, sino para mantener a la revolución, a los revolucionarios, los bolcheviques en el poder. Y naturalmente se practicaba a gran nivel. No al nivel al que llegaría con Stalin en los años 30, pero sí era algo que no se había visto en Europa desde hacía aproximadamente un siglo. Lenin se recuperó rápidamente del intento de asesinato y semanas más tarde estaba de vuelta en el Kremlin, posando ante las cámaras para asegurar al país que se encontraba bien. Incluso mostró por dónde habían entrado las balas. A sus 49 años, Lenin se encontraba en la cima de su carrera, si bien solo dispondría de algunos años más para disfrutar de ello. En 1919, Lenin convocó un Congreso Internacional de Comunistas con la esperanza de animar a poner en marcha la revolución en el resto del mundo. Había buenos motivos para pensar que en 1917, 18 y 19 se podrían producir revoluciones en el mundo. Después de todo, el ejército francés se había sublevado. En 1918, la armada alemana se había sublevado. En Hungría reinaba una gran confusión y Lenin recordaba que así fue como empezó en Rusia, como una rebelión de soldados. Así pues, no resultaba disparatado pensar que en 1917 y 1918 el mundo estaba al borde de una revolución. Si bien en Europa nunca se produjo la revolución, en Rusia el Ejército Rojo consiguió derrotar a los anticomunistas. En 1921, a sus 50 años, Lenin era el líder indiscutible de un país devastado.
27 millones de personas se vieron afectadas por el hambre y la sequía, lo que dificultó aún más las ya de por sí arduas labores de reconstrucción del país. Mientras Rusia improvisaba con las escasas herramientas de las que disponía, Lenin daba un impulso a la economía abandonando el socialismo, al dejar que los agricultores vendieran sus cosechas y se quedaran con las ganancias. Lenin lo llamó retroceso estratégico y fue todo un éxito. A finales de ese año, Lenin sufría de insomnio, náuseas y desmayos. Se retiró con Krupskaya al refugio Aurora en Gorki, al sureste de Moscú, donde sufriría su primera parálisis. Al año siguiente, Lenin alternó su intensa actividad política con su deterioro físico. Pero tras su segunda parálisis, a los 51 años, apenas podía moverse o hablar. Con gran dedicación empezó a escribir un diario a través del cual intentaba seguir gobernando el país. El periodo comprendido entre la segunda y la tercera parálisis fue sumamente importante desde el punto de vista político. Lenin se dio cuenta de que todos sus esfuerzos revolucionarios se estaban viniendo abajo, que las circunstancias de Rusia, la falta de desarrollo de Rusia y las prácticas burocráticas de Rusia estaban poniendo muy difícil, por no decir imposible, la rápida adaptación a su ideal comunista. Antes de que Lenin pudiera realizar cualquier cambio significativo, sufrió su tercera parálisis. Durante los 10 meses siguientes su enfermedad fue un secreto para todos, excepto para los líderes más importantes. Cuando finalmente murió el 21 de enero de 1924 a la edad de 53 años, la noticia cogió por sorpresa a la mayoría de los rusos. Su funeral fue un acontecimiento extraordinario. Fue un acontecimiento catártico. En realidad, creo que como primer ritual público de luto, tras la Primera Guerra Mundial, la Revolución y la Guerra Civil, sirvió para unir a la gente de manera muy poderosa. La temperatura era de muchos grados bajo cero y aún así aproximadamente 750.000 personas guardaron fila durante 5 días para verle de cuerpo presente. Cuando el padre anunció que Lenin había muerto, fue un auténtico shock. Lenin muerto. Era como si algo se quebrara en mi interior. Mi corazón seguramente lloró. Fue algo terrible. Creo que fue la gran multitud de personas que vino a su funeral lo que llevó a las autoridades a tomar la decisión de embalsamar el cuerpo de Lenin y mantenerlo expuesto, donde aún está, en la Plaza Roja. Aun siendo una persona influyente en vida, posiblemente lo haya sido más tras su muerte. Más de 100 millones de personas han guardado cola para ver su cuerpo embalsamado. Desde su muerte se ha utilizado su memoria como apoyo a cualquier cambio realizado en las directrices soviéticas y en los nuevos regímenes. Fidel Castro, Mao Zedong y Ho Chi Minh se inspiraron en sus teorías para sus revoluciones, además de otros muchos revolucionarios en países llenos de personas oprimidas y sin derechos. Creo que Lenin merece que se le reconozca por un hecho importante. La idea, quizá más importante en la primera mitad del siglo pasado, de que la clase humilde podía heredar la tierra, de que podía existir un movimiento político basado en la justicia social y en la igualdad. El hecho de que no se cumpliera, el hecho de que no saliera como él se esperaba, no implica que haya que culparle por ello. Pero la gente le culpa. Para la mayoría, no resulta fácil olvidar que el terror rojo de Lenin dio pie a las exclusiones homicidas de Stalin y a la corrupción de la burocracia soviética. En términos generales, creo que Lenin no dejó ningún legado positivo a Rusia o al mundo.
El embalsamamiento de Lenin es la metáfora perfecta de su legado político. Él se equivocó al predecir el debilitamiento del Estado. Como su cuerpo, el Estado que él creó no se debilitó. Para la mayoría de los rusos, el cuerpo de Lenin y su legado son una carga. Sin embargo, pase lo que pase con su tumba, Lenin, la voz de la revolución, se seguirá escuchando en este siglo. Desde el desmembramiento de la Unión Soviética, los rusos han eliminado los monumentos erigidos en honor a Lenin y han despreciado su nombre. Sin embargo, otros revolucionarios se han inspirado en su revolución. Los millones de personas en todo el mundo que siguen viviendo bajo el régimen comunista son un ejemplo de la férrea voluntad de este hombre. Desde biografías, Jack Perkins.